puros unos. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Amén. ¿Lo tiene? Lo voy a leer yo y usted sígame con su vista. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátalo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. El 8. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Puede ocupar su lugar en esta hora. Esta semana damos inicio a lo que conocemos como Semana Santa, y específicamente este domingo fue el domingo en el cual Jesús llegó a Jerusalén. El domingo de Palmas, como lo conocemos, o el domingo de la entrada triunfal, es un domingo que va a ser recordado por toda la eternidad, y no necesariamente como el domingo, sino como el día en el que Jesús entró a Jerusalén. Y es algo sumamente importante para cada uno de nosotros, para todo cristiano, para todo aquel que profesa ser hijo de Dios, porque el Jesús entrar a Jerusalén, Él estaba haciendo y estaba marcando la historia, y estaba cumpliendo las profecías de que Él vendría a Jerusalén para entregarse por completo como único y suficiente Salvador, que Él venía a entregarse como lo único que necesitábamos para llegar a Dios. Y Él, al entrar y hacer ese recorrido, Él se entrega por completo. Se entrega por completo para darnos a nosotros salvación, para darnos a nosotros lo que más necesitábamos, porque perdidos estábamos. Sin embargo, Él en ese recorrido, Él en esa entrada, Él acepta lo que Dios lo había mandado hacer, y empieza una semana que es conocida por todos. Empieza una semana que es esencial para cada uno de nosotros, que debemos de conocer, y es la Semana Santa. Es la entrega, la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que trajo a nosotros salvación, que trajo a nosotros esperanza viva. Y junto con esa entrada, el Señor no solamente venía a entregarse ante las autoridades durante la semana, sino que Él estaba ya profesando, Él estaba ya caminando sobre una victoria que Él dejó a nosotros, que Él dejó a su iglesia, que Él dejó a su pueblo. Y no quisiera hablar mucho sobre lo que ocurrió ese domingo en Jerusalén, ni quisiera enfocarme tanto en lo que hizo Jesús, sino más que nada quiero enfocarme en la victoria que Él nos dejó al Él entrar a Jerusalén. La victoria que Él nos dio al Él entregarse por completo ese domingo. Y esa victoria es una victoria que recorre a nosotros, que nos entrega a nosotros. Y es una victoria que debemos de vivir, no una victoria que debemos solamente de pensar y de saber de ella y no actuar en ella, sino es una victoria que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos.
porque Él lo hizo por nosotros, no por alguien más, sino por cada uno de nosotros, por amor a su pueblo. Y aunque ese domingo Él cumplía profecías como la que está en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Se cumplió una profecía, pero más allá de la profecía, esta profecía era una profecía de victoria, era una profecía de una prosperidad, y eso es lo que nosotros podemos observar de este pasaje, es lo que nosotros podemos observar de este acontecimiento. Zacarías lo profetizó, pero lo profetizó en un aspecto de prosperidad, de victoria, que el rey venía a darnos salvación. Y cuando cumple Jesús esta profecía, Él está declarando victoria sobre su reino. Él está declarando riquezas sobre su pueblo. Y nosotros podemos tomar eso y aceptarlo. Pero así como Él vino montado sobre un burro, como lo conocemos ahora en día, ¿verdad? Él mostró una humildad que nosotros de igual manera debemos de imitar. Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, para nosotros poder ser partícipes de la victoria que tuvo Jesucristo sobre Satanás, nosotros debemos de ser partícipes con la actitud, con la humildad que Él padeció. Y debemos de ser personas que tengamos el carácter de Cristo. Y Él demanda y Él nos dice, así lo dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se presentó humilde, que pudiendo haberlo tener todo, lo dejó todo para venir a este mundo y traer salvación. Y esa humildad que Él vino y con esa mansedumbre que Él entregó en esta tierra nos dio la victoria que nosotros podemos disfrutar el día de hoy. Y esa victoria puede ser transmitida en varios aspectos en la vida del cristiano. Primero que todo, Él nos da una victoria en lo terrenal. Estoy hablando en el ámbito material. Y cuando uno viene a Cristo, pues somos personas nuevas. Y pasamos de vivir una vida material a una vida espiritual, pero sin embargo seguimos en este mundo. Y Él aquí nos da la victoria que nosotros necesitamos. Dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos está hablando de lo espiritual en este versículo. Solamente nos está diciendo que en este mundo vamos a vivir una vida y va a haber aflicciones, va a haber dificultades, pero Él nos ha dado la paz, Él nos ha dado la tranquilidad, Él nos ha dado la victoria de que Él está con nosotros. Sin embargo, en ocasiones nos encargamos de hacer esas aflicciones y esas dificultades más grandes de lo que realmente son. Y en ocasiones las tomamos como que si fueran lo más importante para nuestra vida. Y empezamos a pensar de una manera carnal y empezamos a pensar de una manera material solamente. Es que si no tengo esto, no soy lo que soy. Es que si no tengo a esta persona o aquella persona junto a mí, yo no puedo seguir caminando. Y empezamos a vivir una vida que solamente es material. Y nos desenfocamos de lo espiritual. Pero Él, fíjese, aún en lo material, Él está ahí. Aún en lo que se vive en este mundo, Él nos ha dado la victoria. Por eso nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
Él nos da la victoria en lo material, en lo que vivimos en este mundo. Pero ¿sabe por qué nos dice que para que tengáis paz? Cuando una persona tiene paz es porque se olvida de la dificultad. Y no que la esté evadiendo, ni que diga no lo voy a resolver, no, sino que deja todo en las manos de Dios y su mente se desocupa del problema. Y es cuando viene la paz de Cristo a nuestro corazón, a nuestra mente. Es bien importante que entendamos ese versículo. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí, para que en mí tengáis paz. Por eso nos dice, no se turbe vuestro corazón. No llenes tu corazón de problemas que no tienen importancia. En mí vas a tener paz, dice la palabra. Y para poder tener paz tenemos que desalojar la basura que hay en nuestra mente, la basura que hay en nuestro corazón. Y toda la dificultad que haya aquí terrenal, Él es nuestra victoria. Él es nuestra más grande victoria que podemos tener. Luchas a que vamos a tener en el día a día aquí en la vida, en la tierra, Él es el que nos da la victoria. En las economías, Él nos va a dar la victoria. Es que no tengo, bueno, no digas que no tienes, sino deja que Dios se encargue de tu dificultad económica. Bueno, en sí Dios se encarga de todo en nuestras vidas. Y dice la palabra que no hay ni un pajarito que no come durante el día. Él se encarga de que todo esté bajo control. Sin embargo, nosotros tenemos la última palabra. Dejaremos que Él sea la victoria en nuestra vida física y material. Eso solamente nos corresponde a cada uno de nosotros. Él está aquí para darnos la victoria en las luchas emocionales que tenemos en esta vida. Sin embargo, en ocasiones nos aferramos tanto a ellas y no queremos que nadie las toque, y queremos vencerlas nosotros mismos y arreglar los problemas y las dificultades con nuestras propias fuerzas, porque dice, no, es que tú no conoces mi dificultad, tú no conoces mi lucha emocional, tú no conoces el daño que me hicieron, y nos aferramos y nos encerramos a solamente luchar nosotros mismos con nuestras fuerzas, cuando nuestras fuerzas no pueden hacer nada. ¿Y sabe por qué estoy seguro que nuestras fuerzas no hacen nada? Porque tus propias fuerzas fueron las que te llevaron a ese problema. Porque tu propio conocimiento fue el que te llevó, y tu propia terquedad fue la que te llevó a esa dificultad emocional. Y llevas años tratando de salir de ella, no vas a poder, porque la victoria solamente la tiene Cristo, no nosotros. Y Él nos dice, aquí en la tierra y en lo terrenal, en lo material, yo soy la victoria. No que Él se quiera enfocar solamente en eso, sino que hasta en eso Él está con nosotros. Y Él nos dice esta mañana, no te preocupes por las economías, no te preocupes por las luchas diarias, no te preocupes por las emociones, que yo soy el que da la victoria, que yo soy el que da la paz. Por eso dice así lo que leímos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero si no creemos que Él nos dé la paz, entonces sigamos adelante con las tribulaciones, con las dificultades. El Señor no solamente nos dio la victoria en lo terrenal, sino que nos dio la victoria en lo espiritual. Y todos estamos aptos y adecuados y hechos para tener una lucha espiritual, para pasar por alguna dificultad espiritual, porque ahí el Señor nos ha dado la victoria. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 33, y quiero que vaya conmigo para que lo siga con su vista. Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 33. Recordemos que Él está con nosotros en lo terrenal, pero también en lo espiritual. Y es aún más importante que Él esté con nosotros en lo espiritual. Porque no somos hombres terrenales, ni hijos terrenales, somos hijos espirituales.
Dice así la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El 37. Antes en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Y me interesa lo que él dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No dice la renta, ni el mortgage, ni el carro, ni tampoco dice que el novio ni la novia, sino que empieza a hablar este personaje en un ámbito espiritual, tribulación. Y no está hablando de una tribulación de que le falta a usted de comer, no, está hablando de una tribulación que viene de parte de Satanás cuando quiere detener su vida porque usted está haciendo algo para el Señor. Esa es la tribulación de la que habla. ¿Sí? Y Romanos, sabemos quién escribió Romanos, ¿verdad? Pablo. ¿Y qué nos dice Pablo cuando dice que ha peleado la buena batalla? Que ha luchado, que ha tenido, que le ha faltado, que ha pasado tribulación, que ha pasado hambres, desnudez, que ha estado en la cárcel. Es el mismo personaje que nos está diciendo aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo sabía lo que escribía. Tribulación o angustia. No está hablando de una angustia de que me quedé sin trabajo, no. Está hablando de una angustia que está viendo cómo la gente está perdida. Cómo predica y la gente es oídos sordos. Porque Pablo era una persona que miraba con ojos espirituales. Y si él no tenía para comer, eso a él no le ocasionaba angustia. Si no tenía donde dormir, a él no le ocasionaba eso angustia. A él le ocasionaba angustia aquello que era espiritual. ¿Usted cree que Pablo no enfrentó dificultades espirituales mayores de las que nos dejó escrito? Claro que sí. Y quizás en medio de la angustia, él luchaba, pero él sabía que su victoria era Cristo. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Persecución que también viene a través de la búsqueda de Dios. Seguramente alguien te va a perseguir porque no tienes nada que dar. Seguramente alguien te va a perseguir porque no tienes ni un centavo para comer, ni una cama para dormir en la noche. Claro que no. ¿Por qué entregaron a Jesucristo? ¿Por qué lo seguían? Porque estaba haciendo cambios, porque estaba haciendo diferencias. Aún eso no detuvo a Pablo. Hambres, desnudez o peligro o espada. La espada es la muerte. Pero es muy interesante que vamos a ver más adelante sobre la muerte. Nada, ninguna de estas cosas nos separará del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es victoria para nuestras vidas. Entonces en lo espiritual el Señor, sin ninguna duda, Él nos da la victoria. ¿Y sabe qué puede y qué cae dentro de lo espiritual? La victoria que tenemos sobre el pecado. Así que no podemos decir que no podemos dejar de pecar. Claro que podemos, no somos perfectos y vamos a caer, pero no podemos estar en una continuidad. No podemos seguir viviendo en pecado solamente porque así lo queremos hacer, sino que somos nuevas criaturas, porque la victoria nos la dio Jesucristo en una cruz y Él nos ha dado la victoria en contra del pecado. Dice Romanos 6:14, ahí estamos cerquita si quiere ir. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede venir a gobernarnos, porque no estamos viviendo bajo la ley, no estamos viviendo bajo la carne, sino que estamos viviendo bajo la gracia.
Y cuando habla de gracia, Pablo en este capítulo, en estos versículos, está hablando de la soberanía de Dios, está hablando que Dios está con nosotros, está hablando que la gracia la recibimos porque Cristo nos dio la victoria en esa cruz. Así que tenemos una victoria espiritual, y dentro de lo espiritual está la victoria que tenemos sobre el pecado. Y es bien claro Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no me diga usted que no puede dejar el pecado, porque usted no está viviendo bajo las manos de Satanás, sino que está viviendo bajo la gracia, que eso viene de Dios, que eso es espiritual, y que cada día es un proceso, y que cada día el Señor nos va a sacar de ese pecado, y que cada día el Señor nos va a dar más de su bendición espiritual, y cada vez vamos a ser más santos, más íntegros, más entregados a Él. Y es un proceso que debemos de caminar, es un proceso que no debemos dejar, sino que debemos seguir adelante en Él. En lo espiritual también podemos hablar de un ámbito totalmente espiritual que no tiene nada que ver con la carne, que no tiene nada que ver con estos ojos, con estos oídos, con estas manos, sino que hay luchas espirituales que van más allá. Y es bien claro cuando nos habla en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos, absolutamente todos, tenemos luchas espirituales que en ocasiones ni vemos. No las vemos. Y desafortunadamente la mayoría del cristiano no se ha preparado para eso. Desafortunadamente la mayoría del cristiano no conoce estas áreas. Sin embargo, ahí la victoria nos las ha dado Cristo. Fíjese cómo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. El Señor nos ha dado la victoria en esto, pero nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar dispuestos, debemos de estar listos para cuando esto venga a nuestras vidas, porque Satanás no se quiere quedar con las manos cruzadas, sino que él quiere hacer todo lo posible por derrumbar su vida. Y créame, ataques van a venir a su vida, y a lo mejor usted lo empieza a identificar como que es una emoción, o no sé por qué me siento así. Y a lo mejor la ciencia lo empieza a identificar y le empieza a dar nombres que no son los de ellos. Pero cada uno de nosotros tenemos ataques espirituales. Entre usted más se mete con Dios, más fuertes son los ataques. Si usted no se mete con Dios, no pasa nada, no se preocupe. Pero si usted realmente quiere hacer para Dios, si usted realmente quiere trabajar para el Señor, los ataques espirituales van a venir. Y a lo mejor se manifiestan en un ámbito material, a lo mejor se manifiestan en un ámbito de algún batallar en la vida. Pero si sabemos identificarnos, si realmente nos metemos con Dios, entenderemos que la victoria la tenemos. Muchos problemas y muchas dificultades que vienen a nuestra vida y no sabemos ni por qué, pueden ser causa de Satanás. Pero como no sabemos identificarlos, los vemos como luchas materiales, y cuando venimos a Dios no sabemos qué orarle.
Sin embargo, Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Fíjese cómo dice Colosenses 2:15. Y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Así que tenemos la victoria. Tenemos la victoria, y usted entre más y más se mete con Dios, usted empieza a identificar cuando son ataques directamente de Satanás. Y usted empieza a identificar cuando una persona viene enviada por Satanás para querer tumbar su vida. Porque no crea, sí las hay, y de montones, muchas personas que vienen directamente con órdenes de Satanás para derrumbar su vida. Hace un tiempo atrás le platiqué sobre un predicador que estaba haciendo grandezas y maravillas en los jóvenes en su estado, en México. Este muchacho estaba haciendo cosas de a montones, sanando a los enfermos, trayendo liberación a aquellos que estaban endemoniados. Dice que una vez, estando en un hotel, llegó una mujer a su puerta y empezó a seducirlo. El joven cayó y por la mañana ella le dice: somos brujas y ya te teníamos que ir a la mirada bien puesta. Y específicamente vine a tumbarte y a destruirte, y lo he logrado. Cuando usted realmente se mete con Dios, cuando usted realmente se llena de la presencia del Señor, Satanás lo va a tener en la mira. Y cada día de su vida Satanás va a querer derrumbarlo, va a querer tumbarlo, va a querer destruirlo. Pero ¿sabe de qué? A mí me dice la palabra del Señor que tenemos la victoria sobre esas personas, sobre esas situaciones, sobre esos huestes espirituales, sobre esas potestades, sobre Satanás. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me quiero imaginar cómo se revolcó Satanás de rabia cuando vio que Jesucristo resucitó. Cuando se presentó delante de él, dijo: tú crees que me habías derrotado, estás bien equivocado. Y sabe que cada uno de nosotros tenemos la autoridad para decirle lo mismo a Satanás, porque somos hijos de Dios. Porque él ya fue y se presentó y da de cuenta que le dijo: Satanás, no solamente te derroté yo, sino que todos aquellos que me vayan a seguir te han derrotado. Pero no todos nos lo creemos. No todos nos lo creemos. Por eso hay tanta dificultad. Por eso hay tanta decadencia en la iglesia. Por eso el reino de Dios ha dejado de crecer como estaba creciendo en tiempos pasados. Porque Satanás se ha dado cuenta que el cristiano no cree en eso. Satanás se ha dado cuenta que él puede ir a derrumbar con tanta facilidad. No nos olvidemos que la victoria nos la ha dado, y se lo leo una vez más: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no hay cosa alguna que Satanás puede venir a hacer en contra de usted y que él vaya a tener triunfo. No, porque la victoria la tenemos nosotros. Porque la victoria es nuestra. Pero si usted no busca a Dios, pero si usted no se llena de Dios, Satanás lo va a derrumbar, lo va a destruir, va a venir contra su vida y va a decir: no, hombre, con esto que le haga ya es suficiente. Despertemos, iglesia, despertemos.
y entendamos que la victoria es nuestra, que la victoria Dios nos la ha dado a nosotros para poder ir en contra de Satanás, para poder ir en contra de lo que Él tenga para nosotros, para poder vencer y salir victoriosos, porque eso es lo que realmente vino a hacer Jesucristo a la cruz, darnos victoria. No solamente la salvación, que es lo primordial, sino que la victoria que Él nos dio. Y esta semana recordamos Semana Santa, y qué hermoso es. Y hasta las televisoras ponen todo lo que es de Semana Santa, y película tras película, y en todas partes se habla sobre la Semana Santa, pero no olvidemos cuál fue el verdadero propósito por el que Jesús vino a este mundo, y no olvidemos cuál es el verdadero propósito por lo que celebramos esta semana y hacemos remembranza de lo que Él hizo. Y si estuviéramos hace 2000 años, este domingo Él estaría entrando a Jerusalén declarando una victoria. No crea que Él entró, ya me van a matar. No, Él entró con su cabeza en alto, porque Él sabía que estaba preparado, porque Él sabía que la victoria estaba más cerca que nunca. Satanás pensaba que era una derrota de Jesús, pero Jesús sabía que era una victoria que Él tenía. Y la gente estaba alegre, y fue toda una fiesta que le hicieron. Nosotros debemos de actuar igual, sabiendo y reconociendo que la victoria la tenemos ya, que no nos tenemos que esperar hasta el viernes de crucifixión, sino que el día de hoy la victoria es nuestra. Y usted no tiene lucha que no pueda vencer. A su vida no ha venido problema que usted no pueda tener la victoria, porque el Señor está con usted, porque el Señor le ha dado la victoria. Y esa victoria, déjeme le digo que es una victoria eterna. No se vence, no tiene caducidad, no se echa a perder. Es una victoria eterna, eterna. Y esta semana se va a recordar por la eternidad, porque fue la victoria más grande que tuvo sobre Satanás, la única, y fue suficiente. O sea, no tiene que volver a venir a Jesús a morir. Esa victoria es eterna. Nos dice el primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, si quiere ir conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Nos dio una victoria eterna, nos dio una victoria sobre la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Dice así la palabra del Señor: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos medimos por una muerte que tengamos en este mundo. Si nos duele, y nos duele mucho. Cuando uno muere, pues no nos duele, ¿verdad? Pero cuando alguien de nuestra familia se va, duele. Pero ahí esa persona que está muriendo en Cristo está diciendo: a ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, ven, enséñame cómo, a ver, quiero ver. Porque no estamos nosotros destinados a tener un fin en esta tierra. Es más, no estamos destinados a tener un fin. Tenemos una eternidad con Cristo, y esa victoria es eterna. Por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es como que si no existiera. Es más, no existe la muerte para nosotros. El día de ayer escuchaba una predicación, y la predicadora decía: nosotros somos inmortales, y lo usó de alguna otra manera diferente.
Ella decía que somos inmortales aquí en la tierra hasta que cumplimos el propósito de Dios, y tiene mucha razón. Es decir, nada nos puede pasar porque estamos en un plan de Dios, porque somos hijos de Dios. Pero tiene mucha razón, somos inmortales. Porque si estamos en Cristo, estamos disfrutando de la misma victoria que Él tuvo. Y esa victoria es eterna, no tiene final. Entonces cuando uno muere aquí en la tierra, no es el final, sino que tenemos toda una eternidad para estar gozando de la presencia del Señor. Por eso dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es como que si, es más, la muerte no existe, pues. Dice que estamos aquí de paso, ¿no? Que somos extranjeros en esta tierra. Es más, nosotros somos extraterrestres, porque no somos de esta tierra. Sí, fuimos formados de una tierra que estaba aquí, pero el aliento, la vida, la dio Dios. Así que aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Claro que va a tener impacto lo que usted haga en esta tierra. Pero pues ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué va a hacer la muerte cuando venga a mi vida? No me puede hacer nada. Absolutamente nada. ¿A usted tampoco? Si usted el día de mañana muere, tristeza, claro, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted va a estar disfrutando de la presencia del Señor. Dice el versículo 57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted le tiene miedo a la muerte, verifique su vida una vez más. Examine su vida una vez más. ¿Por qué le va a tener miedo a la muerte? ¿Qué no dice Pablo? Para mí, ¿qué dice? El vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir, ganancia. Si eso no es algo que está en su corazón, déjeme le digo que se tiene que regresar su vida un momento y examinarla. Porque yo vivo por Cristo, y si muero, no, hombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque voy a pasar una eternidad con Él. Y es una victoria eterna que me ha dado. Y por esa victoria eterna es que yo estoy seguro de que el día que yo no esté en esta tierra, yo voy a estar con Él. Primera carta de Juan, para terminar. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y esto es solamente Dios recalcando que tenemos una victoria en Él. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vamos a esperar que todo lo haya en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Perdón, sino que cree Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Así que mire, hermano, la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Si usted quiere vivir una vida a medias, disfrutando de cosas que no son eternas, pues triste usted. Porque a mí de nada me sirve disfrutar de cosas terrenales cuando yo soy una persona que quiere vivir en la eternidad con Cristo. Es como que si usted le echa diésel a un carro que lleva gasolina, no va a funcionar.
entonces usted no le puede echar a su mente y a su espíritu algo terrenal, porque usted no está diseñado para vivir en lo terrenal. Usted no está diseñado para ser de este mundo. Usted está diseñado para disfrutar de las cosas eternas, como la gracia de Dios, como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, como la victoria eterna que tuvo en la cruz. Eso es algo que debe de estar en nuestro interior. Eso es lo que nos debe de alimentar. Cuando usted empieza a meter cosas que no son eternas, que son terrenales, usted empieza a funcionar muy mal. Y quizás no se da cuenta, pero las consecuencias empiezan a acumularse. Pero nunca es tarde para corregir nuestra vida, ¿verdad? Nunca es tarde para voltear y decir, es que yo tengo una victoria eterna, porque he estado viviendo de otra manera. ¿Por qué he permitido desviarme un poco? ¿O por qué he permitido olvidarme un poco de la victoria eterna que tengo en Cristo Jesús? Nunca es demasiado tarde para decirle, Señor, aquí estoy. Y yo quiero disfrutar de lo eterno, no quiero disfrutar de lo que se termina, de lo que tiene final. Yo quiero, Señor, de lo tuyo. Y quiero ser partícipe junto con el resto de la iglesia, junto con el resto de tu cuerpo a través del mundo. Quiero ser partícipe de una eternidad contigo, de una victoria eterna que tuviste hace más de 2000 años en una cruz. Yo quiero ser parte de eso. Y es hermoso recordar Semana Santa, pero no lo haga como una liturgia, no lo haga como solamente una religión, sino realmente métase con Dios esta semana y dígale, Señor, primero que todo, gracias, pero muéstrame, Señor, déjame ser partícipe de esta victoria, déjame ser partícipe de lo que tú viviste. Y una vez más, hazme nuevo. Hazme nuevo. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Recapacitemos en nuestra vida, cada uno de nosotros. Tenemos algo que podemos entregar, tenemos algo que podemos mejorar. Siempre el Señor y el caminar en Cristo es un mejoramiento, es un crecimiento, siempre, nunca se detiene, nunca. A lo mejor usted dice, bueno, es que sí es cierto, yo no había denotado que en mí había una falta de creer en esa victoria. Yo no me había dado cuenta que yo estaba viviendo conforme a lo que mi mente me decía. Yo no me había dado cuenta que yo no estaba disfrutando de una victoria eterna. Y el Señor nos dice esta mañana, la victoria es tuya. Yo vencí en una cruz por completo, no a medias, ni solamente lo vencí por 1000 o 2000 o 3000 años, sino que fue una victoria eterna. Y Él nos dice, es para ti, lo hice por amor a ti.